Métodos de evaluación de inversiones. Tenemos distintos tipos de métodos para evaluar una inversión si merece o no merece la pena. Por un lado tenemos lo que son métodos estáticos y por otro lado veremos los métodos dinámicos. Los métodos estáticos vamos a comenzar por lo que se conoce como el plazo de recuperación o payback. Es un método en el que lo que nos vamos a fijar sobre todo es la inversión que hemos hecho, cuándo la vamos a recuperar. Es decir, el tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial de una inversión. Podríamos decir el método Segurola, es decir, yo he hecho una inversión, me interesa saber cuándo la voy a recuperar y será mejor la inversión que yo voy a recuperar antes, ¿no? Entonces, si en estas inversiones vamos a plantear tres posibles inversiones, la A, la B y la C, ¿cuál sería mejor? Pues vamos a verlo ahora. La A, por ejemplo, tenemos una inversión inicial de 1.000 euros, después unos flujos de caja de 500 euros y 500 euros el primer año y el segundo año. En la inversión B tenemos 2.500 euros, el primer año un flujo de caja de 1.000, los años subsiguientes tenemos 500 euros de flujo de caja. Y después la última inversión tenemos 2.500 euros, 900, 1.200, 700 y 450 son los flujos de caja correspondientes a los 4 años de esta inversión. ¿Cuál es mejor desde el punto de vista de payback? Pues la inversión que se recupere antes. Vamos a verlo, ¿no? Entonces, si examinamos el tiempo es muy fácil ver que la primera inversión se recupera al cabo de 2 años, es decir, recuperamos todo el dinero invertido después de 2 años. La segunda inversión, la inversión B, recuperamos el dinero invertido al cabo de 4 años. Y nos queda la duda de la inversión C. La inversión C, pues hay 2 años que con esos 2 primeros años recuperamos gran parte de la inversión, pero el año tercero no es entero. Entonces, ¿cómo podemos calcularlo? Vamos a ver ahora cómo podemos realizar el cálculo de tiempo de una inversión que no es netamente en 2 años, 4, en un número exacto de años, ¿no? Y vamos a realizarlo mediante, digamos, estos pasos sobre las inversiones, ¿no? Lo pongo de manera en forma de tabla para que lo veáis claramente, cuánto se recupera, cuánto nos quedaría por recuperar y qué hacemos después con el resto. El primer año en nuestra empresa recuperamos 900, en el flujo de caja son 900, de 2.500 que hemos hecho una inversión inicial recuperamos esos 900, por lo tanto nos quedarían por recuperar 1.600 euros. El segundo año el flujo de caja son 1.200 euros, nos quedaría por recuperar esos 1.600 menos 1.200, nos quedaría por recuperar 400 euros. Y el tercer año, pues ya tenemos el problema, porque durante el tercer año se produce un flujo de caja de 700 euros y solo necesitamos 400 para ya recuperar todo el capital de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cuando en este caso el capital que nos queda por recuperar es inferior al flujo de caja anual, pues planteamos simplemente una regla de 3. Si recuperamos, si ingresamos por un flujo de caja
700 euros en 12 meses, se entiende que es proporcional, es decir, que todos los meses es lo mismo, se recuperará esos 400 que necesitamos para el desembolso inicial, para el payback de ese desembolso inicial, en X meses. Y entonces de esto va a resultar que estos X meses vienen a ser los 400 entre 700 euros, 400 entre 700, esa proporción, por 12, con lo cual son 6 meses y 6,85 meses. La inversión, no nos olvidemos que son 2 años anteriores, por lo tanto se recupera en 2 años y 6,85 meses. Por otra parte, podríamos también decir, si esos 0,85 meses los hacemos también otra regla de 3, podríamos calcular que se recupera en 2 años y 6 meses y 25 días y medio, ¿no? También aplicando de manera equivalente o similar otra regla de 3. Este es el método de payback, es un método, no hay una fórmula como tal, sino existe un razonamiento de cómo recuperamos los capitales. Y ya os repito, por lo tanto, que la mejor inversión, según este método, es aquella en la que recuperamos antes los capitales. En el caso que hemos visto, pues la inversión A sería la mejor inversión. Pasamos a otro método estático de evaluación de inversiones. Este se llama el flujo neto de caja total. Entonces, el concepto de este método es que lo que estamos evaluando es la rentabilidad total de la inversión entre el desembolso inicial. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de flujos de caja, vemos ese conjunto de flujos de caja y después lo ponemos en relación con el desembolso inicial. Es un método bastante sencillo y ahora vamos a ver. El resultado, como veis, tiene que salir, si da menos que 1, no sería rentable la inversión. Es decir, si es menor a 1, la inversión significa que la suma de los flujos de caja no recupera el desembolso inicial. Vamos a verlo ahora en la tabla que vamos a hacer con el siguiente ejemplo. Teniendo en cuenta, por ejemplo, esta inversión, estos flujos de caja, son 4 inversiones, la A, la B, la C y la D, con sus distintos flujos de caja. ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál es, desde el punto de vista del inversor, sería una mejor inversión? Pues vamos a ver ahora los distintos cálculos según la fórmula que os he puesto arriba. Veis que se suman los flujos de caja, se dividen entre lo que es el desembolso inicial y nos da un coeficiente. Como ya he dicho, el coeficiente tiene que ser mayor a 1, es decir, la inversión A, la inversión B y la inversión D, al ser mayor a 1, bueno, pues serían inversiones aceptables. La mejor inversión es la B, porque nos da una rentabilidad mayor, ¿no?, evaluando los flujos de caja con respecto al capital puesto. En cambio, la inversión C, el problema que tiene es que nos da 0,83, que es inferior a 1, es decir, no recuperamos, como se puede apreciar claramente, no recuperamos el dinero invertido, ¿no?, ese desembolso inicial. Claro, el problema de este flujo neto de caja total es que no tiene en cuenta el número de años que se realiza la inversión, solamente tiene en cuenta todo lo que hemos ganado con respecto a la cantidad invertida. Hay un método un poquito más complejo que lo que tiene en cuenta es estos dos factores, es decir, tanto lo invertido como el número de años en que se realiza la inversión. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. El flujo neto de caja medio anual se define como la rentabilidad anual de la inversión. La F con la raya encima lo que viene a decir es que lo que hacemos es la media aritmética de los flujos de caja y lo ponemos esa media aritmética de los flujos de caja respecto al desembolso inicial.
En la tabla del ejercicio anterior, en el que poníamos el ejemplo de 4 posibles inversiones, aquí aparecen, ¿cuál sería la rentabilidad según el flujo neto de caja medio anual? Si hacemos las operaciones, ahí aparecen esquematizadas, vemos que la rentabilidad sería 0,325 en el caso del flujo neto de caja medio anual de la primera inversión, 0,45 de la segunda, 0,41 de la tercera y 0,46 de la cuarta inversión. Entonces, también, ¿cuándo una inversión dejaría de ser interesante desde el punto de vista del flujo de caja medio anual? Pues dejaría de ser interesante cuando su valor esté por debajo de la fracción entre 1 dividido entre el número de periodos. En este caso, por ejemplo, vemos que son 2 periodos de tiempo, un medio estaría 0,41, sería inferior a 0,5 y por lo tanto desaconsejaríamos la inversión. Es, como hemos visto antes, una inversión en la que no se recupera los capitales invertidos, por lo tanto es desaconsejable. El problema de estos métodos estáticos, tanto del flujo neto de caja total como el flujo neto de caja medio anual, como asimismo el método del payback, es que son métodos que no tienen en cuenta lo que es la inflación, que el dinero va perdiendo valor a lo largo del tiempo. No tiene en cuenta eso que en los mercados financieros se llama el tipo de interés y demás. No tiene en cuenta, considera que el dinero sigue siendo siempre el mismo, que un euro de hoy va a ser lo mismo, va a servir siendo el mismo euro que dentro de 20 años. Es decir, pensad por ejemplo en el sueldo de Nescafé. Vosotros recibís un sueldo que ahora puede estar muy bien de 1.000 euros al mes de Nescafé, pero ese sueldo dentro de 25 años, ¿cuánto será? ¿Será lo mismo esos 1.000 euros hoy que tú vas a recibir siempre 1.000 euros? Dentro de 25 años merecerán la pena. Eso es lo que nos vamos a plantear ahora con los métodos dinámicos, ¿no?